puntos. Segundo momento del día en que me voy a poner ñoña. Ya avisé cuando me puse ñoña antes. Por ahí este es el último. Por ahí no, quién sabe, quién te dice. Por ahí dentro del próximo episodio te explica que en realidad no sé nada, pero es algo que me interesaría mucho saber. Pero bueno, no soy lo suficientemente inteligente como para eso. A mí déjenme las palabras y fanatizarme con cosas. Y hoy voy a hablar de una persona que quiero hablar hace mucho tiempo y todavía no lo había hecho. Porque al principio cuando dijimos vicios, dije, bueno, a ver, pensemos algún libro que tenga que ver con el consumo de drogas. Me fui a la generación Beat y dije, vas a ser tan obvia, que vas a traer On the Road de Kerouac, que vas a hablar de cómo experimentaban con sustancias en los 60, donde ya 1000 veces se ha hablado de eso. Y además no soy tan fanática de Kerouac como el resto de la humanidad. Me parece que hay muchos escritores de la generación Beat que son infinitamente mejores. Después dije, tengo Vicio Heredado de Thomas Pynchon dando vueltas por ahí. Vicio Heredado, podemos hablar de la cultura noir, de la cultura policial. Y después dije, ¿para qué vas a caer en la que es de manual, ¿entendés? Estamos hablando de vicio, voy a hablar de Vicio Heredado. La verdad que no daba. Y entonces recordé que existía este libro y fui directamente corriendo a la plataforma esta de e-commerce a comprarlo porque todavía no lo había tenido en mis manos. Y cuando lo recibí, lo primero que hice fue leerlo porque no podía creer que al fin lo había conseguido y que además iba a tener la chance de hablar de esto, porque estoy hablando de La filosofía de Andy Warhol, escrito por Andy Warhol, pero hay una engaña pichanga ahí y en un ratito les voy a contar qué es. Y si no saben quién es Andy Warhol, primero, ¿a dónde estuvieron todos estos años? Y segundo, les cuento que es de mis artistas plásticos favoritos. Quiero decir que es del top 3, pero estaría mintiendo y en realidad es mi artista plástico favorito porque me parece que fue una persona que entendió absolutamente todo lo que había que entender con la sociedad de consumo, lo utilizó y se rió de ella en la cara y después murió y dejó arte increíble, hermoso y muy básico en el mejor sentido de las palabras, y por eso es tan bueno. Andy Warhol, para aquellos jóvenes que están del otro lado y no sepan quién es este hombre de pelo blanco que tenemos acá. Es el que creó la icónica imagen de Marilyn Monroe, toda en colores fosforescentes, o las latitas de la sopa Campbell que vemos en todos lados y lo hemos visto copiado hasta millones de veces. Y también es la persona que inventó, se podría decir, el concepto de la fama instantánea. Andy Warhol agarraba gente y la convertía en famosa y le daba esos pequeños minutitos de spotlight en el 50, en el 60, o sea, antes de las redes sociales, antes del consumo de información con el que estamos viviendo hoy en día, y transformaba un circo de absolutamente nada, porque justamente tenía el poder de hacer eso, tenía el poder de la masividad y de entender que la cultura pop, en el sentido de lo popular, es lo mejor que tenemos y lo que mejor podemos explotar. Y la filosofía de Andy Warhol, o The Philosophy of Andy Warhol, es en realidad un libro que él no lo escribió porque él no era escritor, sino que se sentó a grabar un montón de entrevistas con un amigo de él que se llamaba Pat Hackett, que empezaron a ser grabados. O sea, Pat lo grababa a Andy y después Pat fue y lo puso en palabras, ¿sí? O sea, que Andy en ningún momento se sentó a escribir un libro, sino que se sentó a hablar, a tirar pensamientos extraños, raros, random, unir pensamiento una cosa con la otra sobre la fama, la política, el sexo, la belleza, lo pop, el arte, la música, todas estas cosas que le atravesaban la existencia a Andy Warhol. Para aquellos que realmente no tengan nada de información sobre él, tienen que entender que es una persona que creaba colectivos de artistas. Él veía a alguien y lo sumaba a su grupo de gente y lo volvía de la noche a la mañana famoso. Andaba siempre con un séquito increíble de gente alrededor. Estaban las superestrellas de Warhol, que eran desde actrices casi como un pensador de la antigua Roma, ¿viste? Sí, la antigua Grecia. Un paso mucho más antes. Un paso mucho más antes que, por ejemplo, John Waters, que hacía algo muy similar, en este sentido de rodearse de un montón de artistas y amasarlos y darles la plataforma. Digo, Andy Warhol la agarró a Edie Sedgwick, que fue una de las modelos más míticas del Nueva York de los 50, y la convirtió en famosa, pero también
fue una de las primeras personas que agarró a actrices y músicos travestis trans y los llevó a la fama. Digo, está Candy Darling, que era una actriz de Warhol, que es una de las mujeres más hermosas que yo he visto en mi vida, que The Velvet Underground le dedicó una canción. The Velvet Grand Underground no hubiese existido sin Andy Warhol, que fue la persona que los vio y les dijo, vengan, vamos a grabar un disco, yo lo pago, y les dibujó esa banana mítica que está en la tapa de The Velvet Underground a Nico. Digo, era una persona que nutría y gestaba cosas, y todas las cosas que hacía eran fantásticas. Andy Warhol también fue cineasta, tenía muchas películas. La mayoría de sus películas se estrenaron en cines de porno gay, más que nada, porque él jugaba mucho con eso, como tenía cortos de hombres besándose, o de hombres tocándose, o de cosas que por ahí no parece que podrían ser una película, y sin embargo él lo llevaba porque también tenía esta idea de que lo absurdo puede ser arte, y si no, miren lo que yo estoy haciendo. Fue la primera persona en decir, ¿saben qué? Los Estados Unidos de América nos merecemos llamarnos así, porque si bien América es un continente entero, nosotros fuimos los únicos, lo suficientemente egoístas como para decir que nosotros éramos América, y por eso nos merecemos que nos digan Americans. Digo, tiene un montón de pensamientos muy interesantes, muy graciosos. Hay que tomarlo con un poco de ironía cuando lo leemos, no tenemos que tomarlo tan al pie de la letra. Y me parece que es un buen libro para entender una época que para mí fue fantástica, que para mí fue una de las épocas más fructíferas en cuanto al arte, a la música, a la moda, a todo lo que estaba sucediendo en una ciudad maravillosa como es Nueva York, en una época donde tenía contemporáneos espectaculares como es Patti Smith, como es la Velvet Underground, como es Nico, como es la gente de Blondie. Digo, es como toda la gente que ahí me gusta metida en un mismo lugar, en la Factory, que era el centro cultural que tenía el señor Andy Warhol, que todas las paredes de los techos y los pisos estaban cubiertos de papel metálico. Digo, una cosa espectacular. Realmente, si alguien no sabe quién es, vaya a googlear y lea La filosofía de Andy Warhol o The Philosophy of Andy Warhol. Yo acá lo conseguí en inglés. Entran en la plataforma esta de e-commerce que es muy grande, ponen Andy Warhol, The Philosophy of, y les va a salir. Y se lo leen y les gusta, bienvenido sea. Me encanta que sumen recomendaciones culturales a su cajita de cosas. Y si no lo leen, pero les gusta Andy Warhol y les gusta la Velvet Underground, tienen suerte, porque ahora vamos a escuchar uno de los mejores discos de una de las mejores bandas, de la banda que inventó el contexto y el formato de música alternativa, los señores Velvet Underground, con Nico haciendo I'm Waiting for the Man, que literalmente es una canción que habla sobre estar esperando al dealer en una esquina hasta que te traiga la droga que quieres consumir. Esto es de Velvet Underground.